Decíamos que el tema que toca hoy es ser instrumentos. Recién terminamos una alabanza donde hubo muchos instrumentos. Esos instrumentos, ahora que terminó la reunión, están ahí. No los puede enfocar la cámara, pero están todos ahí, están en sus pies. El instrumento, está la guitarra, está el teclado que usamos en la escena ahí, está el bajo, está la guitarra eléctrica, está la batería. Son diferentes instrumentos que ahora en este momento son un instrumento que no produce nada, que está ahí, que es muy lindo verlo, pero no produce nada. Sabemos que sirve para algo, pero hoy en este momento, ahora, en este preciso momento, es algo que no sirve de nada porque no hay nadie que ejecute ese instrumento. No hay quien toque la guitarra, no hay quien toque el teclado, no hay quien toque la batería, no hay quien toque el bajo, no hay quien toque la guitarra eléctrica. Si vamos a una cirugía, voy a alargarme a hablar porque no hay ningún médico acá. Así que voy a hablar, si me llego a meter cualquiera, no hay problema, me lo dirán después por Zoom. Si vamos a una cirugía, ahora que está tan de moda el doctor Ali, que todos los vemos, muchos, en las cirugías está, para una cirugía está el instrumentista, pero está los instrumentos quirúrgicos. Están los instrumentos quirúrgicos que sin el cirujano o sin el instrumentista que sepa para qué sirve cada cosa, pero principalmente sin el cirujano, que es el que utiliza esos instrumentos, que utiliza el bisturí, el que utiliza, no voy a alargarme a tirar instrumentos porque sé el único que sé que es el bisturí. El único que utiliza el bisturí y sabe para qué significa es el cirujano. Bueno, de la misma forma pasa con el instrumento de Dios. Nosotros, en el momento que hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, en el momento que nos convertimos, en el momento que Dios produce el cambio para nuestra vida, Dios nos escoge como instrumentos para Él. Dios nos escoge a cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, nos escoge como instrumentos de Dios, como instrumentos para Él, para que Él pueda cumplir su propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros pasamos a ser simples instrumentos en las manos de Dios, con los cuales Dios va a producir la obra que quiere con cada uno de nosotros. Va a producir el que nosotros seamos de bendición en cada lugar que vayamos, pero si nosotros no tenemos a Dios, y sin las manos de Dios, si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, ese instrumento no sirve para nada, porque es un instrumento que está puesto en un pie, el cual no está siendo ejecutado por nadie. Pero nosotros tenemos una diferencia en que nosotros podemos ejecutar ese instrumento. Nosotros podemos querer ejecutar nuestro propio instrumento y en vez de estar en las manos de Dios, que ese instrumento esté en nuestra mano. Bueno, le digo una cosa, si ese instrumento está en nuestras manos, es como si yo, que no sé tocar la guitarra, ahora agarro la guitarra y me pongo a tocarla. Todos me conocen que yo no tengo mucho ritmo. Yo me caracterizo por no tener mucho ritmo. Bueno, imagínense lo que va a hacer si yo me pongo a tocar la guitarra. Va a salir mal, porque no soy el indicado para tocar ese instrumento. El único indicado para tocar el instrumento de Dios es Dios. Entonces nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Vamos a leer Hechos 9, 15 al 16. Hechos 9, del 15 al 16.
es, perdón, Hechos no es del 9, del 15, del 16. Sí, está bien, del 15 al 16. Dice, y el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Acá está hablando acerca de la conversión de Saulo. Todos sabemos lo que fue antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro personal, sabemos lo que fue Saulo. Era un perseguidor de cristianos. Dice el 1 del 9, dice Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese lo que era Pablo, lo que era Saulo antes de convertirse. Era un perseguidor de cristianos. Saulo tiene ese encuentro personal con Cristo y pasa a ser ese Pablo que todos conocemos de las Escrituras. Y vaya que si fue instrumento escogido por Dios. Cambió totalmente su vida. Cambió de ser un perseguidor de cristianos a tener que hablarle a los gentiles para que se convirtieran a Cristo, a tener que fundar iglesias, a tener que a padecer un montón de cosas por amor a Cristo. Ese fue ese Saulo que se convirtió en Pablo. Miren, queridos hermanos, todos nosotros en el momento de nuestra conversión sabemos que las cosas viejas pasaron y sabemos que tenemos un montón de cosas viejas de las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos o nos arrepentimos. No habremos sido perseguidores de cristianos, pero tenemos nuestras cosas de la vieja naturaleza que Cristo cambia. Y Cristo quiere hacerte a vos en el momento de la conversión un Pablo, un instrumento escogido para su obra. Dice, el Señor les dijo el 15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Con Pablo hizo una obra maravillosa. Pasó a ser un perseguidor de cristianos a ser un predicador y uno de los predicadores más grandes de la palabra de Dios y de los que sufrió también persecución a través de la palabra de Dios. 1 Pedro 2:9. Primera Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esa es la primera función que nosotros tenemos como instrumentos de Dios. Anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo primero. No hay persona que está sentada en este lugar acá, que está allá en el Zoom, que está por YouTube, que no tenga, que haya aceptado a Cristo y que no tenga esa responsabilidad. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer como instrumentos de Dios. Depositarnos en sus manos y que Él hable por medio de nosotros y contarle al Señor. Después, si vemos a Pablo, empieza a relatar su conversión y relata su conversión y cuenta lo que le pasó y empieza desde ahí a contar lo que le pasó a él y su encuentro personal con Cristo. De la misma forma, cada uno de nosotros, la primera tarea que tenemos como instrumentos de Dios es contarle a los que no conocen, a los demás, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Hay una canción que es la que yo le pedí a Kevin que cantemos después, que dice: siendo en forma de Dios, Rey de toda creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Y el coro dice: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para su gloria. Y dice: hazme un siervo para su gloria. Y después sigue otra estrofa. Todos nosotros tenemos que sentir esa convicción. Tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Es el sentir que tenés que tener vos, mi querido hermano. Vestirte de siervo, humillarte hasta lo sumo, como hablábamos la otra vez que hablaba Marce. Dejar el orgullo de lado, dejar todo lo que pueda haber de nosotros de lado y todo nuestro yo de lado, y ponernos en las manos de Dios como un simple instrumento para la gloria del Señor. El Señor quiere y el Señor está dispuesto a hacernos instrumentos para su gloria. Instrumentos que estén usados en las mejores manos para hacer el mejor de las funciones, porque están ejecutados por el mejor maestro. Seguimos. Dice: para ser un instrumento en tus manos, tenemos que tener la misma mente que hubo en Cristo. Eso decíamos recién, que hasta lo sumo se humilló. Dice 1 Corintios 3:6. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: ¿qué pues es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Querido hermano, el Señor te va a poner y me va a poner a mí una función para la cual ser un instrumento para la gloria del Señor. Puede poner una función de maestro, me puede poner diversas funciones. Sabemos que en los varones hemos estado hablando del don que pone el Señor en cada uno de nosotros para ejecutarlo. Pero así como vamos a ver después, el Señor te pone una función y vos lo podés hacer. Vos podés plantar, vos podés regar, vos podés hablar, vos podés servir, vos podés tocar un instrumento en servicio de la alabanza, vos podés hacer un montón de cosas. Pero el que da el crecimiento en la vida de la persona que va a ser bendecida, por eso es el Señor. El que va a dar el crecimiento a tu obra, a la obra que vos estás haciendo, el que va a hacer que esa obra sea de bendición, es el Señor. De la única forma que va a ser de bendición es si nosotros nos ponemos en las manos de Dios. En Génesis 24, no vayamos a leerlo porque no lo vamos a leer por amor a tiempo, y después se lo recomiendo si lo pueden leer. En Génesis 24 relata a Eliezer, un siervo de Abraham, que le fue encomendada una tarea que fue la búsqueda de una esposa para el hijo de Abraham. En el relato de Génesis 24 está relatado todo lo que ese siervo tenía que hacer, todo lo que ese siervo tenía, cada una de las cosas que tenía que hacer para encontrar y saber cuál era la esposa que iba a ser para el hijo de Abraham. Tenía que saber
y hacer y agarrar y hacer cada una de esas funciones. Y Eliezer acepta la encomienda, sigue las instrucciones, elabora un plan, lo somete a Dios, ora, y después de que hace todas esas cosas y cada uno de los versículos van dando fe de todas esas cosas que fue llevando paso a paso Eliezer, termina cuando encuentra a la esposa y cuando encuentra y se da cuenta que estaba bien la tarea que había ido a hacer y que se encuentra con el resultado. Lo primero que hace es adorar a Jehová y reconocer que eso era mérito de Dios. Para ser un instrumento en sus manos, debo tener en cuenta que tengo que negar mi propia obra, entender de que yo no tengo que hacer nada por mi propia cuenta. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. La canción que vamos a cantar después dice, Rey de toda gracia, hasta lo sumo, sufrió la muerte y sumisión. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Tomar la cruz de Jesús. Negarnos a nosotros mismos. Saber que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, porque no sabemos hacerlo, sino dejarlo en las manos de Dios y que Él ejecute la obra que tiene para cada uno de nosotros. Hoy en día la sociedad nos insta todo lo contrario. La sociedad hoy nos insta que tus logros, tus metas, tienen que ser alcanzadas por vos. Y vos te tenés que esforzar para alcanzar la meta. Vos te tenés que esforzar para alcanzar lo que vos querés. Y va a ser por tu propio esfuerzo y por tu propia cuenta que vas a lograr con el objetivo que te pongas para tu vida. La sociedad hoy muestra todo lo contrario a lo que quiere Dios para tu vida. Dios no quiere que te esforces para alcanzar tu meta. Si bien tenemos que estudiar, si bien sabemos todo eso, no va al punto. Pero en el servicio de Dios, en el ser un instrumento para la gloria del Señor, es simplemente depositarnos en las manos de Dios y escuchar su voz, escuchar lo que tiene que decirnos para cada uno de nosotros Dios, y hacer, obedecer, seguir las instrucciones, elaborar el plan pero someterlo a Dios, orar, y después, cuando vemos el resultado, darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo... Perdón, se me perdió. Con Cristo estoy justamente justificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo tengo que entender que Cristo va a hacer la obra en mí. Que Cristo va a hacer, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que lo que yo quiera hacer no vale de nada ante la obra que va a hacer Cristo en nosotros. Es cambiar
tenemos que lograr entender que tenemos que cambiar de trabajar en la obra de mis manos y depositarme y pasar a trabajar en la obra que está orquestada por el mejor arquitecto, por el mejor contratista, por el mejor constructor, por pasar a trabajar en la cirugía que va a ser el mejor neurocirujano que exista. Pasar a trabajar en la obra que va a ser el mejor creador de esa obra y el mejor ejecutador de esa obra. Toda la gloria se la lleva a Él. Decíamos que tenemos que tener en cuenta que tenemos que negar nuestra propia obra, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser, y es fundamental. ¿Qué hizo Eliezer? Cumplió al pie de la letra todo lo que le habían encomendado. Nosotros tenemos que ser obedientes y cumplir al pie de la letra todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y ser un instrumento en sus manos. Éxodo 39:1. Dice: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová le había mandado a Moisés. Y si leemos todo este capítulo, está narrando cómo tenían que hacer las vestiduras de los sacerdotes. Y si seguimos leyendo de este primer versículo que leemos acá hasta el último, que es el 30, dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este capítulo va narrando todo lo que ellos tenían que hacer con las vestiduras, y en todo momento dice que hicieron como Jehová había mandado a Moisés, o como Jehová lo había encomendado, o como Jehová lo había mandado. Eso habla de que nosotros, como simple instrumento en las manos de Dios, es fundamental que nosotros seamos y que tengamos obediencia absoluta al Señor, que es de la única forma de que vamos a ser de bendición. Si vemos a lo largo de todo el pueblo de Israel, toda la narración que hay del pueblo de Israel, vemos que fue un pueblo que algunas veces obedeció y algunas veces no obedeció. Pero también vemos el resultado de cuando se obedeció fue para bendición, y cuando no se obedeció trajo sus consecuencias. Número 28 habla acerca de eso. Estaban por entrar a la tierra, antes de entrar a la tierra prometida. Números 20. Dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd pues, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense
acá tenemos una consecuencia de no haber obedecido. El milagro se produjo igual, salió agua, pero hubo una pequeña diferencia. Jehová le pide que le hable y Moisés golpea. Cuando nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, una pequeña diferencia puede ser obediencia y puede ser desobediencia. Una pequeña cosa que nosotros querramos meterle y ayudar a Dios y decir, no me parece que tiene que ser por ahí, viene en una desobediencia y tiene consecuencias. Un instrumento es preciso, un bisturí es preciso para hacer una cirugía. Si yo no hago el corte preciso, si el cirujano no hace el corte preciso, la operación sale mal. De la misma forma, si nosotros no hacemos la obra precisa de Dios, esa obra va a ser mal. Y no va a traer desobediencia y no va a ser de bendición. Tenemos que negar nuestra propia obra, ser obedientes y buscar la dirección de Dios. 2 Corintios 1, 7 al 13. 2 Corintios 1, 7 al 13. Parece que agarré mal el... No, Crónicas es, perdón. 2 Crónicas 1, 7 al 13. Habla de lo que cuando el Señor le pide sabiduría, cuando Salomón le pide sabiduría, que el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. 2 Crónicas, creo que es. No todo mal. 2 Crónicas. Y cuando yo le encuentre 2 Crónicas, ahí vamos a... Son los nervios. Ahí está, después de Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas. Uno, 7 al 13. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y que yo te dé. ¿Se está quedando sin coso? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi gran padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar tuyo. Confírmame pues ahora, oh Dios, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David y mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuando hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste en muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te has puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también las riquezas, bienes, glorias, como también tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Acá vemos que el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Tenía un país totalmente convulsionado, un reino totalmente que tenía que gobernar, algo totalmente convulsionado. Y podía pedir, como acá dice, las vidas de los enemigos, podía pedir un montón de cosas. Va y pide sabiduría y ciencia para saber gobernar eso. Lo primero que nosotros tenemos que buscar en nuestro servicio
como instrumentos de Dios es la guía del Señor. Saber que nosotros no vamos a poder hacer nada por nosotros. Buscar la guía del Señor y que el Señor nos muestre y que nos dé sabiduría, y que nos dé inteligencia, que nos dé palabra, que nos dé todo lo que nosotros tenemos y necesitamos para hacer para ese ministerio que el Señor nos encomienda. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El Señor está dispuesto a tomar su mano y a darte su mano para que hagas el instrumento y seas instrumento para la gloria de Él. Volvemos a Eliezer, buscó la dirección de Dios. En Génesis 24:12 habla de que Eliezer buscó la dirección de Dios. Oró y le pidió que le mostrara y que elaboró su plan, pero lo sometió a Dios. Le pidió la dirección de Dios para poder encontrar la esposa para el hijo de Abraham. Buscó la dirección de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer como instrumento de Dios y buscar y tener en cuenta de que el servicio que nosotros vayamos a hacer es por amor a los demás. La tarea que Dios quiere que nosotros hagamos es por amor a los demás. Nosotros vamos a hacer una simple bandeja por la cual el Señor va a hacer la obra y va a utilizar eso como esa bandeja donde están los instrumentos para una cirugía, y el Señor va a ir eligiendo el instrumento específico para cada cosa. Bueno, veamos, ¿no?, a nosotros todos como una bandeja llena de instrumentos quirúrgicos. Y el Señor va a utilizar a Juan, va a utilizar a Chris, va a utilizar a Sophie, va a utilizar a Kevin, de acuerdo a la tarea que el Señor va a encomendar para hacer esa misión y usar ese instrumento para la gloria del Señor. Juan 13:34. Si no volví a anotar mal, Juan 13:34. Y ya vamos terminando. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si nosotros, recién en la canción que vamos a cantar, dice: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, de siervo se vistió. Nosotros, si vemos todo lo que hizo en su ministerio el Señor acá en la tierra, cada cosa que hizo el Señor fue por amor a los demás. Cuando enseñaba, lo hacía por amor. Cuando curaba a enfermos, lo hacía por amor. Cuando alimentaba, en la alimentación que hizo a los 5.000 y a los 4.000, creo que son, lo hizo por amor, porque se compadeció de toda esa gente que estaba en ese lugar. Cuando limpió y lavó los pies de los discípulos, lo hizo por amor. Aún sabiendo que entre esos discípulos había uno que lo iba a entregar. Todo lo que hizo el Señor lo hizo por amor a los demás. Y eso nos tiene que servir como ejemplo, que nosotros, como instrumentos de Dios, todo lo tenemos que hacer por amor a los demás. No importa que sea enemigo nuestro, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al que nos hizo daño, al que nos insultó en la calle, al que nos tiró el auto, al que no soportamos, al que nos cuesta soportar en el trabajo. A Él tenemos que darle y ser y contarle cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros.
tenemos que ser instrumentos y hacerlo todo por amor. Si vamos a 1 Corintios 13, todos sabemos, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada soy. Vengo a ser como un címbalo que retiñe y hace ruido. Si no tengo amor, nada soy. Si el servicio que vos estás haciendo, mi querido hermano, y si querés ser un instrumento en las manos de Dios y no tenés amor por los demás, nada sos. Y tu obra va a ser infructuosa, no va a llevar frutos, porque lo principal es que nosotros lo hagamos por amor. Y para terminar, todos sabemos en Éxodo 3, 10 y 4, Éxodo 3, 10 al 14, perdón, no 10 al 4. Todos sabemos y vemos el llamamiento, todos conocemos el llamamiento de Moisés. Todos sabemos lo que Jehová le dijo a Moisés. Dice, ve por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y todos sabemos, y hemos estudiado en la escuela dominical, lo que hemos oído, todos sabemos de las excusas, que él se creía hombre de pocas palabras, tardo en palabras, que era tartamudo, que no iba a estar a la altura de lo que Dios le pedía que hiciera. Y el Señor le dice, paz en nombre de yo soy. Yo soy es el que me envió. Y eso es lo que tenés que entender, mi querido hermano. Vos podés creerte muy inútil o podés creer que no sos capaz de hacer lo que Dios te va a encomendar. Entérate de que vas en nombre de yo soy. Vas en nombre de Jehová y sos simple instrumento en sus manos. Y no sé si habrá aquí alguien que ha venido por primera vez o que nos esté escuchando por YouTube o que no haya entendido el plan de Dios para su vida. El primer plan de Dios, que es la tarea que tenemos nosotros como hijos de Dios, es contarte lo que Dios hizo en nuestra vida. Dios un día nos hizo ver que necesitábamos de Cristo, que necesitábamos pedir perdón por el pecado que nosotros venimos acarreando por la desobediencia de Adán y Eva. Estábamos enemistados con Dios y necesitábamos reconciliarnos. Para reconciliarnos necesitamos pedir perdón y entender ese plan maravilloso que hizo Jesús por nosotros, muriendo en una cruz, que hasta lo sumo se humilló, que de siervo se vistió, horrenda muerte en una cruz. Eso es lo que sufrió el Señor Jesús por vos y por mí. Es un día nosotros los que somos hijos de Dios lo entendemos. Y es lo que tenés que entender vos, mi querido hermano, mi querido amigo, si no has todavía tomado la decisión por Cristo. Entender que ese siervo se humilló, sufrió una horrenda muerte en una cruz y todo lo hizo, como veíamos recién, todo lo hizo por amor al pecador, por amor a vos y por amor a mí,
estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin salvación. Pablo pasó a ser un perseguidor de cristianos a ser uno de los mayores evangelistas que se conocen en la Biblia. Eso es lo que puede estar esperando Dios de vos, mi querido amigo, que no has aceptado a Cristo, tener ese encuentro personal con Dios como el que tuvo Pablo, y de vos, mi querido hermano, que ya has aceptado a Cristo y que todavía no te has puesto en las manos de Dios para ser un instrumento para tu obra. Eso puede hacer Dios con vos. Simplemente es ponernos en sus manos, simplemente es depositarnos en las manos del mejor arquitecto, del mejor cirujano, del mejor ejecutador de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. El dueño de todo quiere hacer esa obra en nosotros. Simple instrumentos en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga.